Bienvenido al stand de QM Noticias. ¿Le gusta? ¿Se siente cómodo en el canal de la provincia? Esta linda fusión entre plaza y televisión me gusta. ¿Sí? ¿Le gusta? Y me gusta especialmente porque es un momento fundamental de la historia del país. Este es un hecho histórico. El hecho de que haya tanta gente aquí en la plaza siendo mediodía revela hasta qué punto la ley aprobada por el Parlamento por mayoría casi, la ley de medios, llamada popularmente así, entró en la conciencia popular de una manera muy profunda. Por lo tanto, a pesar de que todos sospechamos que la Corte Suprema ya no es la misma Corte Suprema con la que empezó este proceso histórico, sospechamos que no tiene una mayor adhesión a la aprobación total de todo el articulado, tal como se dice, pero sin embargo, si es una Corte Suprema que conserva su sensibilidad inicial, tendrá que ver este magnífico espectáculo de tanta gente reunida en la Plaza de Tribunales, que también es otra plaza histórica de la Argentina. Aquí se hizo la vieja revolución del parque de 1890, los radicales. Que todos sepan escuchar el mensaje de esta plaza, que tiene tanto que ver con la historia nacional en términos que las leyes se hacen en el Parlamento, se verifican en la conciencia pública en las plazas, y esto tiene que llegar también a los jueces, que son jueces todos dignos, de formación liberal, sin duda, con las cuales tenemos las diferencias que se pueden tener en democracia, pero este momento crucial supone una decisión ya definitiva sobre el modo en que se van a manejar los medios de comunicación en Argentina. No puede existir un monopolio. Hegemonías pueden existir porque la política es un juego de hegemonías, pero un monopolio de las características del Grupo Clarín, que es tan absorbente, tan aplastante, tan homogeneizador de la palabra pública en la Argentina, tan anulador de las formas discursivas más diversas, eso es un dilema muy fuerte. El tipo de género operativo de batalla en el que se ha convertido el Grupo Clarín no es conveniente para la democracia argentina. Por eso, digamos, esto no supone seguir ninguna guerra, supone justamente un debate que es discursivo, argumentativo, en plaza pública y en sede tribunalicia. Eso hace a la enorme vitalidad de la democracia argentina. Y para terminar, diría que esta democracia es el destino profundo del argentino, una democracia profundamente social. Solo podrá seguir adelante con una desmonopolización de los medios, que hasta incluso a los propios medios más monopólicos les va a convenir para recuperar algo que están en la antesala de perder, que es la vocación periodística misma. Horacio, recién escuchaba a mucha gente que se expresaba mientras hablaban los diferentes amigos del tribunal, digamos, a favor o en contra, en todo caso, de que se declare la constitucionalidad de esta ley. Y es inevitable que uno naturalmente la asocie con el Grupo Clarín, porque es la parte actora, digamos, en este juicio que tiene que resolver ahora el máximo Tribunal de Justicia de la Nación. Pero no hay que olvidarse, me parece a mí, en todo caso le pido una reflexión a usted en ese sentido, que en realidad no se discute el Grupo Clarín, sino en este caso la democratización de las voces, que es un bien superior, mucho más importante que un grupo periodístico, empresario en este caso, ¿no? De acuerdo plenamente. Está bien como lo dijiste. Ahora, sin duda, el Grupo Clarín también asume la idea de presentarse como un grupo independiente, omitiendo el entrelazamiento profundo con toda clase de grupos empresariales, siendo el mismo una empresa de características monopólicas de la globalización, una de las más fuertes de la Argentina, que incluso tiene intereses agropecuarios y demás. Por eso está bien decir como lo decís vos, creo que hay que decirlo así, pero por más que busquemos todas las fórmulas para presentar esto en términos de una pluralidad de voces, que como digo, nunca dejará de haber una disputa hegemónica por las voces, termina en algo que en nuestro vocabulario se dice así, Grupo Clarín. Ahora, esto también es una apelación al propio Grupo Clarín, porque el Grupo Clarín tiene 60 años de antigüedad, formó una sensibilidad argentina que tiene muchas etapas, ha pasado por toda clase de fórmulas políticas, pasó por el apoyo a la dictadura militar, el desarrollismo, en cierto momento apoyó la política de derechos humanos, trabajaron en Clarín en los años 70 grandes periodistas que sostenían las posiciones de un gran cambio social en Argentina, tuvo durante bastante tiempo una sección de derechos humanos. O sea, Clarín es muy complejo. Cuando decimos Grupo Clarín,
Estamos hablando de la historia del periodismo argentino contemporáneo del último medio siglo. Entonces también es una apelación al Grupo Clarín esto. La sensación que uno tenía recorriendo la plaza, sobre todo cuando escuchaba los argumentos de una y otra parte, y particularmente incluso cuando habló el presidente del tribunal, Lorenzetti, dando por terminada la audiencia del día de hoy, anunciando el cuarto intermedio hasta el día de mañana, es que hay como una sensación de cosa juzgada en contra de la sanción de la ley. Digo, si uno escuchaba los comentarios de la gente, la bronca que por ahí alguno exteriorizaba mientras hablaba Lorenzetti y demás. Usted, es cierto que estamos haciendo futurología y una cosa son las ganas y otra cosa es lo que usted analice que puede pasar. ¿Qué expectativas tiene usted en relación a cómo puede resolver la Corte este tema tan importante? Bueno, me gustaría decir que Lorenzetti es una persona de formación liberal, es un jurista sólido, muy sólido. Me gustaría suponer que como su conciencia, como toda conciencia política hoy, es una conciencia desgarrada, dividida, que la parte de su conciencia efectivamente liberal, pero liberal con escucha de la Plaza Popular, triunfe por sobre su conciencia que tiene compromisos con un liberalismo chirle, un liberalismo meramente juridicista. O sea que en su conciencia desgarrada, le diría a Lorenzetti, que triunfe la parte capaz de hacer una escucha sensible hacia esta plaza. Y yo creo que escuché todo lo que decís vos, yo mismo tengo un momento de tensión en mi conciencia respecto a lo que va a pasar, pero como confío en la movilización pública, y esta Corte no es una Corte antidemocrática, es una Corte que puede tener múltiples intereses, pero es una Corte digna, entonces a la dignidad de esa Corte nos dirigimos quienes creemos que deben acompañar la votación parlamentaria anterior y estas movilizaciones que, a pesar de todos los acechos que recibe el gobierno, demuestra una vitalidad enorme de quienes defendemos la democracia, un nuevo estilo democrático en la Argentina. Por eso lo que decís vos lo escuché, yo mismo, hay un tic-tac que uno siente en su conciencia, pero tratemos de sobreponernos y poder hacer una apelación a esta Corte, ¿no? Y Horacio, ¿usted siente, así como estaba diciendo usted, que tiene este tic-tac ahí, que por ahí tiene que ver con la situación latente de que realmente hoy, todos los días se está hablando de la ley de medios, porque todos los días se consume a través de los distintos medios de comunicación? ¿Usted siente que o pudo escuchar algo de lo que dijeron quienes estuvieron allí defendiendo la postura del Grupo Clarín? ¿Siente que los argumentos en algún lado están siempre girando alrededor de lo mismo? ¿Son válidos? ¿Cómo los analiza? Bueno, hay un hincapié muy fuerte en la idea de periodismo independiente y de que se afectaría la propiedad privada si se aprobara el artículo 161 y el 45. Bueno, no son consideraciones que escucho, pero no son consideraciones que apruebo. La idea de independencia periodística la juzgo de otra manera. Va a haber que crearla entre todos en la Argentina, porque tampoco tiene que ser una estructura de periodismo oficial. Yo veo que si se aprueba la ley, atravesaremos un periodo de reconstrucción de la profesión periodística misma, que fue tan afectada. Por lo tanto, no acepto la autodesignación de periodismo independiente. Y Clarín, si se acepta el desfinanciamiento de algunas de esas empresas, hasta podrá reconstruir la propia profesión periodística. O sea, los argumentos que escuché respecto a la propiedad privada también es el viejo argumento del capitalismo liberal, que creo que corresponde reemplazar por argumentos mucho más sensibles. Los medios de comunicación hoy son normativos del habla pública y un monopolio lo es mucho más, y eso asfixia a la democracia. Por lo tanto, el verdadero argumento es más comunitario y societario que un argumento que deba apoyarse exclusivamente en criterios de propiedad privada, ¿no? En algún punto ahí estaría esa batalla de que algunos hablan entre la libertad y la igualdad, digamos, buscando que la igualdad en este sentido empiece a regir para los medios de comunicación. Sí, igualdad que tenga como la pepita de oro interna de la libertad y que por lo tanto no haya ninguna homogeneidad que sustituya la que eventualmente pueda perder el Grupo Clarín, es decir, realmente reinvención de fórmulas nuevas de periodismo, renovación del lenguaje periodístico, de las escuelas de periodismo, de la relación del periodismo con las artes, del periodismo con la universidad. Entonces todo eso está involucrado en la ley, una reformulación de la lengua argentina como forma de libertad interna de los ciudadanos, lo que está en juego, es mucho lo que está en juego en esta ley. Por eso un simple argumento propietarista, que podría ser del propietario de una cadena de almacenes de la esquina, no tiene cabida aquí, ¿no?
¿No siente, digamos, porque, a ver, uno estima y pretende que la justicia sea justa, como debe ser, y que además resuelva más allá de las circunstancias, de la coyuntura y demás? ¿No tiene usted la sensación de que puede ocurrir en este caso que se cuele el año electoral, los resultados electorales a favor o en contra del gobierno o a favor o en contra de la oposición y demás, para torcer en algún punto la resolución del tribunal en función de eso? Bueno, una elección no es un acto ingenuo para ningún país. Una elección es esto que estamos viendo acá. Esto ocurre porque estamos en las inmediaciones de una elección crucial, y la elección crucial ocurre porque también está este debate que tiene que ser resuelto de alguna manera. No hay forma de separar lo que significa la elección de este debate por los medios. Si efectivamente la Corte decidiera por las cautelares y aprobar en forma parcializada y amputada la ley de medios, que eso puede llegar a pasar, efectivamente las posiciones del gobierno quedarían debilitadas. Por lo tanto, se juegan, y no solo las posiciones del gobierno, digamos, aquí hay una lucha por cómo definir la democracia en la Argentina y el uso colectivo de la palabra política. Porque, digamos, a ver, muchos le objetaron a la Corte estas audiencias, no porque puedan sumar o no, seguramente nunca está de más que se escuchen otras voces y demás, pero es una ley que se viene discutiendo durante muchos años, que se debatió incluso en foros a lo largo de toda la Argentina, sobre la que en algún momento incluso hasta la Corte se ha expedido y demás. ¿Era necesario, digamos, convocar a una audiencia de esta naturaleza? ¿O usted sospecha también, como se le reprocha el tribunal, que puede llegar a ser una maniobra dilatoria? No era necesario, la verdad que no era necesario. Y pudo haberse pensado que era una simple maniobra dilatoria, pero ya no lo es por la simple situación de que estamos reunidos aquí, hablando en esta plaza. O sea, no puede ser insensible para la Corte el hecho de que, aunque fuera una maniobra dilatoria, esto ya no es tan dilatorio. O sea, se repiten argumentos, pero esto quiere decir que era difícil la ley de medios. Así como se dice que en Estados Unidos hay ley antimonopólicas, la Argentina es otro país, y el Grupo Clarín es un conjunto de sedimentos que fueron creciendo desde los años 40 hasta convertirse en una red tecnológica de negocios. Entonces, el negocio de algún modo está por encima de la palabra pública. Entonces, esto revela que la Corte generó otro espectáculo jurídico, pensando en una dilación seguramente, pero también revela que hay una vacilación en la Corte. Por eso decía, hay una fisura en la Corte que quizás la Corte misma no percibe, porque no puede ser una Corte tan insensible que no haya escuchado lo que hace 3 años es este debate sobre los medios. Acá mismo hubo la gran manifestación de hace 2 años cuando se festejó la aprobación de la ley en el Parlamento. Y también diría a muchos de los opositores de hoy que han votado favorablemente la ley, mirad cómo está entrelazado con las elecciones. Buena parte de la oposición votó esta ley y ahora se hace la desentendida respecto a ese gran gesto que hicieron muchos opositores, a los que también llamo, a Gil Lavedra, a Pino, a que todos apoyaron esta ley, a que se hagan cargo de que una va a ser la Argentina con la aprobación de esta ley, que va a favorecer a todos, y otra va a ser una Argentina más coercitiva, con un uso más temeroso de la palabra pública, con luchas oscuras que son un poco las que estamos viviendo hoy, con un juego de cautelares que no le hace bien tampoco a la justicia. Es decir, una reformulación de la justicia hoy tiene una fuerte contemporaneidad y paralelismo con una reformulación de los medios de comunicación. Y Horacio, perdón, Albino, digo, en ese sentido usted habló recién de las elecciones. Una de las fuerzas que surgió, de los partidos que surgió, fue justamente el espacio de Sergio Massa, que tuvo un planteo tibio, por lo menos, respecto a la ley de servicio de comunicación audiovisual. ¿Por qué digo tibio? Y porque de alguna manera dice que sí, que hay que defenderlo, pero a la vez también plantea el debate de estos medios digitales, de la apertura de Internet, de que la ley no abarca quizás todos los espacios. ¿Hay momentos y hay oportunidad para los tibios en ese sentido? Digamos, esta ley de medios puede tener cierta tibieza, como por ejemplo la que usted estaba marcando recién, de que hoy pueda, o de que mañana pueda, o cuando tenga sentencia directamente termina esta audiencia, pueda haber una sanción que quizás no sea la que el Estado, la que el Ejecutivo espera, pero que sí que termine con una aplicación de una ley de medios quizás un poco menor o con menos profundidad, si se quiere? Bueno, la que se aprobaría sin esos artículos
no deja de ser interesante también y hay que comenzar a aplicarla, pero sin esos artículos no es la misma ley. Con los tibios no tengo problema, uno tiene distintos momentos en su vida y su conciencia es una especie de producto plástico que se adecua a muchas situaciones. Pero en el caso de Massa sí lo repruebo porque ha dicho lo mismo con la ley que pasa los fondos de pensión al Estado y demás. O sea, repite la programática de Capriles en Venezuela. Aceptaría algunas cosas, las que no aceptaría son justamente las fundamentales. Por eso se puede decir que Massa podría ser un candidato de un grupo monopólico hoy perfectamente. De ahí el entrelazamiento entre las elecciones y la ley de medios. Eso no quiere decir que otros políticos también no quieran serlo, pero es un llamado de atención también al propio Grupo Clarín respecto a que puede tener el destino de aquellos que abarcaron prácticamente toda la lengua pública y inútilmente porque la terminarían achatando. No es verdad que Internet y las redes sociales diversifiquen tanto la cuestión mediática que ya no importa que haya un monopolio. Me acuerdo de un artículo de Ricardo Kirchbaum en Clarín cuando se aprobó la ley diciendo ¿y por qué tanto empeño en papel prensa si ya el papel dejó de ser históricamente la materia prima de la información y hoy son los bits, los recursos electrónicos? No es tan así. Evidentemente va a convivir el papel muchos años con los recursos electrónicos, pero sabemos bien lo que es papel prensa. Es una gran industria que no se agotó en el mundo, la industria del papel. Y el hecho de leer el diario en papel es un hecho democrático hoy que tiene virtudes tales que si desapareciera el papel serían otras las redes electrónicas y se abriría otra zona hasta de riesgo para la comunicación pública. En cambio, la interacción entre la zona electrónica, las redes sociales y el periódico en papel tiene un fuerte simbolismo. Tanto lo tiene para Clarín que el negocio de Clarín no es el papel sino Cablevisión. Pero ¿por qué se mantiene Clarín con papel? Porque es el hilo histórico que dirige la presencia de Clarín en la conciencia colectiva de sus miles y miles de lectores a lo largo de los años, porque todos leímos Clarín y de algún modo hoy lo seguimos leyendo al revés, digamos. Gracias, Horacio. Muy Gracias amable, por estar muy aquí amable. en el stand de Muy amable. QM Noticias.